Es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Hola amigos, muy buenas noches, les habla Daniel Pérez Arellano en una emisión más de su programa Escucha la Verdad, la luz del mundo hoy. Nos es grato estar con ustedes en esta noche, que ustedes tengan ese placer y ese gusto de estar escuchándonos a través de esta señal y esperemos que esté con nosotros y siga con nosotros. Les saludo y estamos queriendo que todo esto que usted ve, ir mejorando nuestra transmisión, ir mejorando toda nuestra calidad y sobre todo la información que le llegue a usted día tras día a través de esta señal del programa Con Sentido Fraterno. Está con nosotros Belén Solano. Belén, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Nos complace nuevamente estar con un tema por demás interesante. Nos da mucho gusto que nos estén escuchando a nuestros amigos y amigos también de la historia, porque de eso se trata este programa, ¿verdad? De hacernos amigos de la historia, de conocer nuestro pasado, pues para no volvernos a equivocar, claro, como nos ha hecho en varias ocasiones el profesor. Sí, y está con nosotros también el profesor Samuel Badana. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, pues una vez más agradeciéndoles el favor de su atención, que nos permitan la confianza de poder abrirnos estos espacios de comunicación, como es la tecnología, aprovecharla y poder llegar hasta con cada uno de ustedes. Y bueno, son los últimos días del mes de noviembre, un tema que va a propósito a este mes en particular, y que deseamos de todo corazón que la información que venimos a exponerles, a final de cuentas, quien tiene conocimiento de la historia, pues también al mismo tiempo conocemos el motivo por el cual acontecen los presentes momentos, porque nos van a ayudar como antecedentes para entender, al conocer el pasado, conocemos el presente. Claro que sí, y sobre todo informarnos, porque muchas de las ocasiones es esa, no solamente falta de información, sino considero que más bien es falta de interés en nosotros, que a veces no tenemos el interés de saber, de conocer, sobre todo de investigar y mucho más de leer, porque la situación de, llamémoslo así, del mexicano promedio, la situación, prefieren estar viendo un programa visual que estar leyendo. Entonces eso nos lleva a que no tenemos en claro todos los acontecimientos históricos que pasaron, que sucedieron, cómo se llevó a cabo, cómo se forjó sobre todo este país, sobre qué está asentado, qué fue ese acontecimiento que marcó esa historia, ese rumbo, y que nos ayudó a estar gozando de estas garantías individuales en este momento, Belén. Así es, pues el día de hoy me permito presentar el tema. Va a ser la muerte de Álvaro Obregón y el clero mexicano. Como hemos visto, ¿verdad?, en muchos programas más que nos ha acompañado el profesor, o que ha expuesto el profesor, casi siempre se ve la mano en los episodios más negros y más tristes de nuestra historia. Pues ahí se ve la mano negra de las altas jerarquías católicas. Y creo que este es un tema muy interesante, que a veces quizás, ¿verdad?, como bien lo apuntaba, no hay mucho interés, pero también otras veces decía por ahí un político, mejor no leer para ser más feliz, ¿verdad? Así, si no lee, usted va a ser más feliz. Entonces, vamos, en esto quizás apunta un poquito el programa, en que no nos quedemos nada más con lo que escuchamos,
sino que también por nosotros mismos, pues busquemos, claro, ¿verdad? que sí. Si es cierto lo que nos están diciendo, también es válido, yo creo que es necesario corroborar los datos que nos trae esta noche el profesor. Claro que sí. Profesor, para iniciar dentro de esto, ¿qué fue la causa? ¿Qué fue lo que promovió al clero a esta situación, a este acontecimiento? En esa situación, al abordar esa temática, no es un caso aislado, no es que se haya dado un accidente en la historia de México y que de pronto de un día hacia otro aparece asesinado un en este caso reelecto, como lo fue el presidente, el general Álvaro Obregón. No es algo que aconteció que simplemente amanecimos al día siguiente y fallece un presidente, asesinan a un presidente. Los presidentes existen y son fuertes de peso a nivel nacional, a nivel internacional, y resulta que en nuestro país, en este caso, la historia nos da testimonio que desde el momento en que hubo personajes interesados en aquellas ideas a grandes rasgos de los grandes pensadores franceses y liberales, e ingleses, que eran de ideas liberales, comienzan la inmensa mayoría, si no es que todos en aquel tiempo, tenían la creencia incluso de que los reyes tenían que ser absolutos y nadie podía tocarlos. Los reyes, la jerarquía católica y el ejército tenían privilegios y que nadie los podía cuestionar, y empiezan a surgir pensamientos a cuestionarlos, a mencionar que todos deberíamos de ser iguales ante la ley, y surge un nuevo grupo a los que se les denomina los liberales también aquí en México. Y cuando se logra la independencia se comienza a dar estas luchas por el poder. Los conservadores, que su nombre así lo menciona, querían conservar todo como existía en la antigüedad, con sus privilegios, y un grupo de personas nuevas que con ideas reformadoras, liberales, en las que mencionaban todos iguales ante la ley, todos deberíamos de ser sujetos ante unas autoridades, ser electos por la sociedad, cosa que antes no se daba, y se comienzan a dar estas luchas de poder. Cuando se logra la independencia, entonces cada quien quiere establecer sus grupos de mando en el país, y así es como se van alternando cada uno de ellos en las diferentes elecciones para presidente de la República, y llegamos a la guerra de la Revolución Mexicana. Cuando, si bien es cierto, antes de la Revolución Mexicana existía una constitución que gobernaba nuestro país, pero era una letra muerta, que era el resultado de aquellas leyes de reforma que había logrado el presidente don Benito Juárez, y que en su momento establece esa separación entre la iglesia y el Estado. Pero cuando logra Porfirio Díaz llegar a la presidencia y dura 33 años en el poder, existía la constitución, pero era una letra muerta, no se ponía en práctica. Porfirio Díaz le regresa los privilegios al clero, la educación vuelve a estar en manos de la iglesia, tenían todo lo que eran los cementerios, los registros civiles, y entonces todo vuelve a la normalidad. Cuando se logra la Revolución Mexicana, una vez más el pensamiento liberal se apodera de la nación, y entonces ven los liberales, estos que ganan de la Revolución Mexicana, ven la necesidad de establecer una nueva constitución, y entonces otra vez vuelven las luchas internas entre liberales y conservadores, y resulta que si las leyes de Juárez habían lastimado los intereses económicos particulares de la jerarquía católica, cuando se instituye la nueva constitución producto de la Revolución Mexicana, el clero católico pone el grito una vez más en el cielo, porque estas leyes eran más fuertes, eran más duras que las leyes en la constitución de don Benito Juárez. En este caso de lo que nos está comentando, este análisis de la historia, de lo que marcó el rumbo de Porfirio Díaz y cómo inició esa Revolución Mexicana, sabemos perfectamente que la molestia general de la Iglesia Católica fue el hacer o el volver a la vida a la Constitución, que aquellos constituyentes la tomaron y no solamente la reformaron, sino que la hicieron nueva, y dentro de ese hacer nuevo, lo que pretendían era que se comenzara a aplicar. ¿Qué fue lo que más le molestó sobre esto? A la jerarquía católica, lo hemos mencionado en programas anteriores, cuando a ellos les tocan los intereses políticos, los intereses económicos, es cuando más movilización encontramos, no mide consecuencias. No fue la excepción en este caso, también los acontecimientos como resultado de las reformas en la Constitución, y el primer golpe viene, artículo 3: la educación que imparte el Estado habrá de ser obligatoria, gratuita, y lo que más le dolió, laico.
se recoge entonces en las escuelas públicas, las que del Estado, la iglesia, el Estado no se iba a convertir en un evangelizador de ninguna religión, particularmente en este caso de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la educación que se iba a impartir en las escuelas públicas iba a ser de carácter científico, en contra de todo fanatismo, en contra de todo, no enseñando ningún credo religioso, ni a favor ni en contra, pero en las escuelas no se iba a enseñar ningún credo religioso. Esto sabiendo la importancia que tiene quien tiene el poder de la educación, tiene un poder político muy fuerte. La jerarquía católica pierde ahí un bastión importantísimo, porque la educación se convertía, a final de cuentas, como lo era en la época después de la independencia de México, como en los 33 años del porfiriato, se convertía en un reproductor de niños con un sistema religioso de la ideología de la Iglesia Católica. Entonces ve la jerarquía católica que llega una nueva ideología liberal, y ahí entonces encontramos un primer problema que la jerarquía católica no permite. El artículo 3 entonces pone el grito en el cielo. Luego le trastocan sus intereses económicos. Artículo 27, en el que ya ahora no cualquiera iba a ser la propiedad de la tierra. Y en aquellos tiempos la jerarquía católica tenía grandes latifundios, extensiones de miles y miles y miles de kilómetros cuadrados que poseía en aquella ocasión. Y entonces cuando surge esta situación, otra vez la jerarquía católica se ve ahí gravemente lastimada en sus intereses económicos. Luego viene el artículo 24, la libertad de cultos. La persona ahora era libre de creer en cualquier cosa, en cualquier religión, y también era libre de no creer en nada. Entonces, un monopolio que tenía en la educación, un monopolio que se tenía en la propiedad privada de las tierras, un monopolio que se tenía en el credo religioso, también se les es quitado, pues la molestia se multiplica. Y luego le da el tiro de gracia, artículo 130 de la Constitución, donde los líderes religiosos, los ministros de culto, está prohibido que participen en la política activa, como se observaba ya en aquel tiempo, en donde los templos al interior en lugar de la predicación religiosa se hablaba sobre levantamientos armados, ideología política en contra del gobierno. Entonces, dentro de todo esto estamos viendo que en sí todas aquellas prebendas que tenía la Iglesia Católica, y que dice que en el tiempo de Porfirio Díaz casi se las regresó, y luego viene el cambio político, viene la revolución social en el Estado mexicano, y le vuelven a quitar otra vez todo aquello que en su caso Benito Juárez, en las leyes de reforma, le quitaron a la Iglesia Católica, y eso fue lo que detonó o lo que hizo que la Iglesia Católica se molestara con, dijo, artículo 3, artículo 27, 24 y 130. Así es. O sea, todos los 140 artículos de la Constitución no le interesaban. No, lo que le interesaban ellos eran en particular. Sí, nada más esos 4 que eran lo que les estaba afectando los intereses económicos, o le tocaron lo que más quiere la Iglesia Católica en este caso. Sí, donde más le duele, a ellos no le interesaba jamás que si de pronto van a surgir con la libertad de cultos, van a surgir grupos religiosos diferentes, nuevos. A ellos lo que les dolía es que habían perdido el monopolio religioso, el monopolio en las latifundios de las extensiones de tierra, el monopolio en el que en la misma política, y lo vamos a observar en el transcurso del programa, como en los diferentes momentos, sobre todo en esa época, fue un activismo constante político al interior de los templos, donde los templos se convirtieron en semilleros de rebeldes en contra del gobierno, y no nada más en contra del gobierno, en contra de la misma sociedad mexicana, y lugares donde la gente, pues en lugar de ir a escuchar misa, pues eran sermones de política completamente. Si me permite, vamos a nuestro primer corte. Llámenos 37 70 20 25 para que se comunique. Estamos en su programa Escucha la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy.
Jesús. Minutos, la luz del mundo hoy. El programa cristiano de referencia. Muy bien, regresamos a nuestro programa. Los invitamos para que nos llamen, por favor, al 3770-2025. Aquí estamos atentos a sus llamadas, a sus comentarios, que van a servir también para enriquecer nuestro programa. Claro que sí, y dentro de lo que estábamos platicando acerca de lo que el tema de hoy, el clero y la muerte de Álvaro Obregón, en este caso, profesor, ya nos dio todo la historia, todo el acontecimiento antecesor a la revolución, pero ¿qué fue lo que sucedió con la Constitución? Ya dijimos que el clero se molestó por 4 artículos. ¿Qué hizo el Papa en ese entonces? Cuando ya eso se empieza a poner en práctica la Constitución y empieza a ver la jerarquía católica los resultados que iba en serio, que esta ley no iba a ser como en el tiempo del Porfiriato, en el que existía la letra y era una letra muerta, pero al mismo tiempo por debajo de la mesa había un matrimonio muy palpable. Las autoridades federales y la jerarquía católica aquí estaban mirando que la Constitución, en cuanto se promulga en la ciudad de Querétaro el día 5 de febrero de 1917, y que por cierto fue una ley, una Constitución que fue rapidísimo, porque comenzaron a elaborar en diciembre aproximadamente, y pues que digamos en lo que es un espacio en menos de 2 meses ya estaba promulgándose a nivel federal. Y cuando la jerarquía católica comienza a ver por dónde iban todos los aspectos a perjudicarla, decíamos, por ejemplo, la prohibición a la iglesia de poseer bienes y raíces, y dice la iglesia, ¿cómo ya no tengo la facultad legal de poseer tierras, de poseer edificios? Luego, por ejemplo, la prohibición del culto público que se hacían afuera de los templos, donde el gobierno le insistía antes de toda esta promulgación de la Constitución: no dedique los espacios públicos para hacer proselitismo político. O sea, si vas a concentrarte en el culto, en las calles, haz el culto religioso, pero no metas asuntos políticos, y menos para estar contraponiendo a la sociedad en contra del gobierno. Esto la jerarquía católica no le hizo caso. Encontraban, por ejemplo, que el Estado establecería la cantidad de iglesias y de sacerdotes extranjeros que habría en el país. En ese apartado, simplemente, si nada más lo observamos así, decimos, qué injusticia de parte del Estado mexicano. ¿Cómo que iba a controlar hasta cuántos ministros de culto extranjeros debería de existir en el país? Lo que también observamos como resultado es que el gobierno ya le había anticipado a la jerarquía católica: tus ministros que vienen del extranjero, particularmente los de Italia, son como los ideólogos de una nueva valga la redundancia, una nueva forma de pensar, de un levantamiento que se está observando en el país. Contrólame a tus ministros, porque ellos son ministros de culto, no son políticos. Y el Estado mexicano estuvo advirtiéndole durante varias ocasiones. Al no hacer caso, al hacer un caso omiso al respecto, entonces en esta nueva Constitución, ¿y sabes qué? Entonces no pudiste controlarme tus ministros extranjeros, que lo que venían era, como decimos coloquialmente, a sacudir el panal para de pronto levantar al pueblo en armas. Entonces te los voy a controlar con una cantidad que deben de existir en el país. A la jerarquía católica, por ejemplo, se le negó el derecho también a votar, porque ellos llevaban una manipulación del voto. A la prensa religiosa se le prohibió tratar asuntos de política. Tiene su prensa, dedícala exclusivamente a lo que es el aspecto religioso, porque la prensa religiosa se estaba dedicando también a asuntos políticos. Decíamos lo que era en cuanto a la educación primaria, debería de ser una educación laica, y luego, por ejemplo, las corporaciones religiosas y los ministros de culto se les prohibió dirigir las escuelas. Cuando empezaron a observar todas estas situaciones, entonces esto llega hasta el Vaticano, y entonces el Papa, pues claro, no se iba a quedar de una manera con los brazos cruzados, y encontramos que hubo una reacción ante esto, y observamos que el Papa Benedicto XV condenó en el año de 1917 un jefe de Estado, porque a final de cuentas el Papa tiene esta dualidad: es jefe religioso y es jefe de Estado. Como jefe de Estado también condenó la Constitución de nuestro país, y no solamente eso, fue a pedirle al presidente de Estados Unidos su intervención. Notemos cómo era esta traición a la patria de los ministros en México. Se puso de acuerdo el jefe de Estado del Vaticano con otro jefe de Estado, en este caso el de Estados Unidos, para que la Constitución de México no se aplicara.
2 jefes de Estado iban a intervenir. Afortunadamente en ese momento el presidente de Estados Unidos, él tenía otras intenciones, tenía otra ideología, no le apoyó, pero el interés del Vaticano era que ellos dos intervinieran para que la nueva constitución en México no se aplicara. Al ver negado este apoyo, comienzan a trabajar nuevamente con sus ministros aquí en el país, a mencionar, a levantar al pueblo diciendo que esta constitución era satánica, era diabólica, porque iba en contra de los intereses de la iglesia. Y así es como posteriormente luego el otro papa, Pío XI, en una carta llamada Pater Sano Solicitudo, fechada el día 2 de febrero de 1926, afirmó el papa que la Constitución y las normas que de ella emanan ni siquiera merecen el nombre o el título de leyes. Un jefe de Estado atacando internamente la soberanía nacional de nuestro país. En todo caso, estamos viendo, llamémoslo menosprecio, en parte de la Iglesia Católica a México como país, como nación, como que estaba erigiendo, que se estaba levantando entre muchas situaciones socioeconómicas y devastaciones sociales que estaba padeciendo en ese momento con las guerrillas. Viene otra situación, que a pesar de todo eso, el Vaticano no le quiere dar ese reconocimiento, que ni falta nos hace, ¿verdad? Así es. Que no nos hace falta, porque lo hemos visto como México se ha levantado una y otra vez con su propio esfuerzo, con su propio sudor, con su propia lucha, que nada le ha pedido a nadie, a ninguna nación extranjera, sino al contrario, con su misma gente, con su misma fuerza, se ha vuelto a levantar otra vez. Y en este caso, ¿qué hizo la Iglesia Católica para querer contrarrestar esa situación adversa de las leyes que se estaban aplicando? Cuando ve la jerarquía católica, en particular el Papa desde el Vaticano, cómo iban esas leyes creciendo y diríamos el papel que México iba a empezar a jugar en esta geopolítica en el continente americano, sabiendo que el país más poderoso del continente, Estados Unidos, en su credo religioso evangélico, pero en cuestión de países políticos, el que tiene un mayor peso históricamente lo ha tenido la República Mexicana. Entonces, estar perdiendo un bastión tan importante, el Vaticano no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y se fue hasta los extremos, hasta el momento de preparar y aprovechar la sintonía, aprovechar el caminar de la historia que se estaba dando paralelamente en nuestro país, los acontecimientos que se estaban dando en Europa. Estamos hablando de finales de la década de los 20, que en Europa estaba aconteciendo, parece ser entre algo casual, yo no creo en las casualidades de la historia. En Europa se estaba dando un movimiento también, en el que detrás de ese movimiento estaba la jerarquía católica, preparando a grandes líderes religiosos, políticos, en Alemania Adolfo Hitler, en Italia Benito Mussolini y en España Franco, que curiosamente estaban levantando también a los pueblos en armas en aquella ocasión desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, para instaurar un gobierno mundial que estuviera respaldado por la jerarquía católica. Aquí, cuando la jerarquía católica y el Vaticano observa lo que estaba pasando en el país, entonces se van a las bases, se van directamente a las comunidades, porque en aquel tiempo, recordemos, no había televisión, la prensa, pues en aquel tiempo estamos hablando que difícilmente el 15% de la sociedad sabía leer y escribir. Entonces, el activismo político que tenía era lo que le quedaba a la jerarquía católica para contrarrestar estas medidas también de implementación de la nueva Constitución en México, y se van directamente a levantar al pueblo en armas. Y comienzan los sacerdotes, los obispos, a anunciarle al pueblo que el Papa estaba autorizando, y que incluso había premios, ¿qué diríamos? Como ahora sí, como las ofertas del Buen Fin que nos encontramos ahorita. Si perdían la vida, como premio había la entrada al reino de los cielos, porque había estas promociones de aquel tiempo. Y bueno, pues entonces así es como se comienza a dar un levantamiento armado, que afortunadamente no pegó en todo el país, aunque más del 98% de los habitantes de esa época eran católicos. La gente no quería seguir tomar las armas, porque ya venían de continuas luchas armadas, Revolución Mexicana, guerras internas entre los liberales, entre los mismos conservadores, y ya el pueblo ya no quería saber más de derramamiento de sangre. Pero la jerarquía católica no le interesó. Ella dijo, si hay una parte que no nos apoya, fueron buscando sus respaldos, a ver en dónde encontraban los apoyos,
y el apoyo de la Iglesia Católica lo encuentra en esta región del país, en el occidente, en lo que es el estado de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, particularmente en esos estados, pero principalmente en Jalisco y en Guanajuato. Y es aquí donde se sienta este bastión, donde comienzan al pueblo a través de las misas. Ahorita incluso un momento más por aquí nos mencionará algo Belén, como los sacerdotes se utilizaban a través de las mujeres, era su primer contacto para poder llegar a los hogares, y a final de cuentas la jerarquía católica, el primer paso estratégico que dan es entre ellos mismos, por órdenes de los obispos aquí en México, hay que cerrar los templos, y le decimos a la gente que el gobierno nos está prohibiendo adorar a Dios, nos está prohibiendo ingresar al templo, y en aquel tiempo, pues creamos, amigo Radio Escucha, que lo que era el aspecto religioso, la vida religiosa del país, era el número uno en prioridades para la sociedad mexicana. Y esto, cuando los obispos cierran los templos y le echan la culpa al gobierno, el pueblo se enfurece acá en esta región del occidente del país. Si me permite, vamos a nuestro siguiente corte radiofónico. Llámenos 3770-2025 para que se comunique. Estamos en su programa Escucha la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Ha llegado el momento. Expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados. Continuamos el programa Escucha la Verdad, La Luz del Mundo. Hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de La Luz del Mundo para todos nuestros amigos que tienen el placer de oírnos a través de la 1070 AM. Les mandamos un fraternal saludo en toda la zona metropolitana de Guadalajara, y llámenos 3770-2025 para que se comunique, así también como nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook Live. También queremos que esté con nosotros y siga con nosotros, y también mándenos un mensaje, mándenos su comentario que a través de estas redes, o bien si nos escucha a través de www.radio.LLDM, también ahí en la parte de abajo, mándenos su mensaje al correo y aquí nos llega. Estamos con el tema El clero y la muerte de Álvaro Obregón para nuestros amigos. Por ahí nos estaba diciendo Benjamín Velázquez que no sabía el tema. Un saludo hasta Chicago, Benjamín, qué bueno que nos está sintonizando. Este es el tema, el clero y la muerte de Álvaro Obregón. Belén. Bien, pues recapitulando, ¿verdad? Un poquito, ya nos contaba el profesor que el clero se molestó mucho a causa de que en la Constitución pues se ponían estos artículos que lastimaban gravemente sus intereses, y que la reacción, ¿verdad? Ya vimos, ya nos contaba el profesor, la reacción inmediata fue vamos a cerrar los templos, pero vamos a decir que es algo que todavía persiste en muchas personas, ¿verdad? Y se cuenta esta historia de esa manera, y dicen es que el gobierno cerró los templos y ya no dejaban que hubiera esa libertad. Pero ya nos comentaba el profesor que fue la decisión del Vaticano, ¿verdad?, la que decidió que de esta manera se levantaran o que se pusieran en contra del gobierno mexicano. ¿Y cómo le hacían? Bueno, quizás en estos tiempos que tenemos las redes sociales y que la información nos llega enseguida, pues quizás es más fácil informarnos, y ya hemos visto en diferentes formas, aún se han hecho ejercicios como inmediatamente se hacen y se organizan movimientos para diferentes cosas, ¿verdad? Para fines diferentes. Pero en aquel entonces, ¿dónde estaba la fuerza o dónde estaba la manera que tenía el clero para convencer a la gente? Nos apuntaba el profesor que en aquel entonces la gente estaba cansada de luchas larguísimas, venían de la revolución, habían conocido sin duda, ¿verdad? En sus antepasados había habido muertes, había pobreza, había mucha pobreza. Entonces obviamente ellos no querían otra vez entrar
a esto mismo, a otra vez a pelear, sí, por algo que era para ellos muy importante, como lo apuntaba el profesor, era vital, ¿verdad?, para ellos tener ese refugio que les daba a ellos la religión. Pero ¿cómo hizo entonces el clero para convencer a esta gente que estaba renuente a participar en una guerra que sí la sentían quizás de ellos o la veían quizás lejana, pero cómo hicieron para de esta manera, ¿verdad?, convencerlos y lograr que una persona deje sus tierras, deje su familia, arriesgue y a una costa de su vida se vaya a pelear por sus ideales? Bueno, pues queremos recomendarles una película, ya tiene algunos años, fue hecha en 1979 del director Carlos Enrique Taboada, que se llama La Guerra Santa. En ella se refleja o se retrata muy muy claramente la manera que tenían los sacerdotes, ¿verdad?, de manipular, porque no podemos decirlo de otra manera. Ellos hablaban en los templos, en las misas, y hablaban a las mujeres y les decían: tú cuando quieres algo de tu marido, tú lo consigues como sea, y tú buscas la manera. ¿Y por qué? Para ir a pelear por los ideales, por las libertades y por la religión, no vas a hacerlo. Y entonces llegaban las mujeres, primero eran convencidas ahí en la misa, y luego se iban ellas a promover, que también los hombres, también ellos iban a las misas, pero no tan fácilmente los convencían. En cambio las mujeres, ¿verdad?, ellas eran promotoras, y inclusive por ahí nos dice la historia, ¿verdad?, que también hubo mujeres que se encargaban de llevar armamentos y que se metieron activamente, espías, ¿verdad?, como espías, y transportando armamento y llevando alimentos y ayudando de mil maneras a este movimiento que fue la Guerra Cristera. Entonces esa fue la manera que tenían ellos, y se ve muy bien reflejada en esta película que está por ahí en YouTube, y que los invitamos, ¿verdad?, pues mientras esté ahí vamos a aprovechar y vamos a ver, ¿verdad?, ¿Cómo se llama nuevamente? Se llama La Guerra Santa, fue de 1979 del director Carlos Enrique Taboada. Así la buscamos como La Guerra Santa, entre paréntesis aparece la Guerra Cristera o algo así, pero buscamos La Guerra Santa de Carlos Enrique Taboada y nos aparece inmediatamente, y vemos ahí reflejada la manera, ¿verdad?, en que estas personas fueron manipuladas, y que sus ideales y que todo lo que ellos creían fue tomado para hacer de ellos pues unos títeres o alguien que presta su voluntad, que presta su voluntad y da su vida para esto. A mí me impresionó mucho, al final por ahí viene un escrito que fue una frase de Miguel Darío Miranda, en aquel entonces arzobispo de México, que él dice: providencialmente hubo cristeros y providencialmente dejó de haberlos. O sea, cuando ya no fueron necesarios, pues ya dejaron de haber, pero porque ya habían muerto, porque ya no les eran necesarios a ellos. Bien, pues ojalá y no nos quiten esta película. Sí. No nos la bajen ahora que la estamos promocionando. Sí, que por ahí haya influencias que se den y que nos vayan a quitar esta película. Dentro de todo esto, profesor, nos hablaba Belén acerca de esos cristeros. ¿Quiénes fueron los principales actores en la Guerra Cristera? Bueno, aquí vamos a ver que, por ejemplo, esta guerra no eran católicos. La mal llamada, ¿verdad? Sí, mal llamada. Y que no eran católicos contra protestantes, no eran católicos contra ateos, no eran católicos contra algún país extranjero. Una guerra que promovió, que inició, que promovió la jerarquía católica entre católicos contra católicos, a final de cuentas. Unos católicos defendiendo su fe religiosa, otros católicos defendiendo la soberanía nacional, pero a fin de cuentas católicos contra católicos. Y resulta que de esta guerra que se da y que aproximadamente, afortunadamente no duró mucho tiempo, inicia allá por 1926 y termina en 1929,
Narran los historiadores que un número aproximado de muertos fueron cerca de 300,000 personas muertas. O sea, esta laicidad que hemos vivido nosotros, esta soberanía nacional en estas luchas de poderes de liberales contra conservadores y poniéndole nombre entre la jerarquía católica en contra de la soberanía de México, a lo largo de la historia ha costado decenas y decenas de miles, centenas de miles de muertos aquí en el país. Y en este caso vamos a encontrar que entre los que participan hay un grupo muy particular que se le conoce como que hubo varios participantes, hubo varios activistas, y que incluso me adelanto en un aspecto mencionar que, por ejemplo, que así como levantaron al pueblo en armas y se los incluso había reprendas, había discursos en la misa en contra de los hombres cobardes que les llamaban, que se iban a condenar por no apoyar a la iglesia en su momento. Menciona la historia que, por ejemplo, llega un instante en que la jerarquía católica logra sus intereses con el gobierno, y en la Ciudad de México se reúnen con el gobierno para pactar la paz, porque ya habían visto que había mucho derramamiento de sangre, y traicionan a los mismos, a los mal llamados cristeros, los traicionan, venden el movimiento, y todavía la gente en la región de los Altos de Jalisco, todavía pasaron algunos años y ellos andaban con sus armas buscando a los federales, buscando al gobierno mexicano para matarlo, y luego los discursos que eran para levantar en armas al pueblo eran discursos ahora de apaciguamiento, ya porque habían logrado una negociación por debajito de la mesa. Y los mismos cristeros, ahí está la historia que lo menciona, los mal llamados cristeros se sintieron defraudados por la misma jerarquía católica, porque hay que recordar que en ese aspecto la jerarquía católica tiene esa característica: se vende al mejor postor. No son las almas las que les interesan, son sus intereses políticos, sus movimientos estratégicos para obtener beneficios. No le interesó las decenas de miles que habían perdido de personas católicas incluso mismo. Y entonces hay varios personajes que van a ir reflejándose, y que cuando una vez termine y van pasando las décadas, hoy lo observamos una vez más, que hace apenas unos cuantos años el Vaticano volvió a reiterar, aunque hayan sido cientos de miles de católicos laicos los que perdieron la vida. Aquí está en la ciudad de Guadalajara un templo que, por cierto, por ahí tengo entendido que tenían hasta problemas legales por haber metido en tierras que no le pertenecían a la Iglesia Católica, y de pronto observamos más de 20 beatos que luego fueron canonizados. Y resulta que la gente, la que ofreció sus vidas por defender sus ideales, fueron tomadas en el olvido, fueron quedadas en el abandono, y vemos que la inmensa mayoría son beatos y santos, entre comillas, ministros de culto, que son los que la Iglesia Católica le pesó. Estos son los verdaderos héroes de esa época, y la feligresía quedó en el olvido. Y una vez más, los católicos se vieron defraudados porque no aparecen ellos como beatos. La inmensa mayoría, más del 90%, son ministros de culto. Si me permite, vamos a nuestro siguiente corte, y regresando entramos a nuestro tema, la muerte de Álvaro Obregón. Continuamos después de nuestro corte. Llámenos 3770-2025 para que se comunique. Estamos en el programa Escucha la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. No
sé hablar con palabras preciosas, no sé combinar ni una frase hermosa. Solo sé que su gran elección. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados. Escucha la verdad, La Luz del Mundo Hoy. Estamos platicando en esta noche acerca de el clero y la muerte de Álvaro Obregón. Ya el profesor Samuel Valvanera y con ayuda de Belén nos han apoyado acerca de lo que todo aconteció, todo ese acontecimiento alrededor de los años a principios del siglo pasado, 1910, 1920, hasta finales de los 20, que se llevó a cabo esta lucha intestina mal llamada Guerra Cristera, que en realidad no fue otra cosa sino el levantamiento de la misma Iglesia Católica en contra de los mismos católicos, porque los federales en ese momento pues eran católicos, el gobierno que en ese momento estaba era católico, y fue lo que hizo la Iglesia Católica solamente por haberle tocado sus intereses económicos y sociales. Profesor, en este caso, ya entrando en el tema álgido del programa, la muerte de Álvaro Obregón, ¿cómo ocurrió? Todo esto que estuvimos mencionando son los antecedentes de cómo estaba en estas luchas que ya tenían varios años, y que llega a la presidencia Álvaro Obregón después de tantos conflictos que había, en los que incluso la jerarquía católica se ve inmiscuida con aquel personaje que de pronto con Huerta, que era un golpista de Estado, que tenía el respaldo incluso de Estados Unidos, porque querían derribar a las autoridades liberales que habían aquí en aquel entonces. A final de cuentas no lo logran. Habían asesinado a Francisco I. Madero, que era el padre también de la Revolución Mexicana, y ahí estaba detrás también en esos movimientos la jerarquía católica. Logran la presidencia el general Álvaro Obregón, que era uno de los generales que habían participado en la Revolución Mexicana, que en alguna de las batallas por ahí incluso había perdido un brazo en las batallas, y que se le denomina a uno de los mejores estrategas del movimiento armado. Cuando logran pasar, porque hay que recordar que en aquellos tiempos los años o el tiempo que duraban en la presidencia eran 4 años en el poder, y cuando ve la jerarquía católica lo que había acontecido en esos 4 años, que fue la época, pudiéramos mencionar, entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, son los que más minaron, los que más debilitaron el poder político y económico aquí en el país por parte de la jerarquía católica. En aquellos tiempos estaba prohibida la reelección. Sin embargo, por ahí se lograron algunas reformas en la Constitución para que se pudiese permitir. Recordemos que una de las frases o de los lemas de la Revolución era sufragio efectivo, no reelección. Pero de pronto, conociendo al país, lo que estaba aconteciendo al interior, había mucha efervescencia política, mucha inconformidad de algunos sectores de la sociedad. Y bueno, de pronto llega el momento en el que va terminando su cuatrienio de parte del presidente Álvaro Obregón. Comienzan a surgir algunos candidatos para la siguiente administración, y oh sorpresa para la jerarquía católica, uno de los candidatos también es Álvaro Obregón. Y entonces comienza a darse esta pugna política interna para lograr el candidato a la presidencia de parte del grupo de los revolucionarios, y a final de cuentas pues gana las simpatías de Álvaro Obregón, queda él como candidato único, se llevan las elecciones y resulta ganador de aquellas elecciones y es reelecto. Esta noticia no cayó bien en los oídos de la jerarquía católica, porque ya habían experimentado los 4 años que había estado Álvaro Obregón al frente del país, y sabían que los siguientes 4 años no iban a ser mejores. Ya estábamos, decíamos, en el extranjero, había pasado ya la Primera Guerra Mundial, y de pronto estábamos ya a finales de la década de los 20,
en el país estaba un gran problema interno y cómo solucionarse un problema, un conflicto muy fuerte en el aspecto religioso. Estaba en este intervalo todavía la revolución, la guerra cristera, y entonces había muchos conflictos para qué atenderse, y sabía la jerarquía católica que tomando la batuta nuevamente Álvaro Obregón, los siguientes 4 años iban a ser insoportables. Y es así como entonces diferentes personas, ministros de culto, incluso por ahí aparece una mujer que a final de cuentas hubo varios atentados, que no fue la única ocasión, la primera la que logró quitar la vida, arrebatar la vida al general Álvaro Obregón. Hubo otros atentados, los cuales de pronto, incluso en la misma Cámara de Diputados, se lanzó una bomba que estalló, y inmediatamente se hicieron las pesquisas y se toma al responsable, y pues de pronto esta persona comienza a decir quiénes eran los otros coautores de este hecho, los autores intelectuales, y detrás la jerarquía católica y un grupo de activistas fanáticos de aquella época, ultraderecha, que eran personajes que participaban en esta situación, que estaban inconformes por el peligro que se les veía, que ellos miraban para proteger a su iglesia, a su jerarquía de aquel tiempo. Y es así como surge entonces la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que es un grupo de jóvenes comandado por Anastasio González aquí en la ciudad de Guadalajara, y comienza a hacer un reclutamiento de familias de la clase alta, de la ultraderecha también aquí en el país, que son los que comienzan a financiar el movimiento. Y después de varios atentados que ya habían acontecido, por allá incluso el general Álvaro Obregón no acostumbraba mucho en sus recorridos ciertos lugares, y en esa ocasión se le ocurrió andar con su chofer, y les lanzan de un vehículo que los alcanza, les avientan unas bombas al interior unas granadas al interior del vehículo. Una vez más no logran quitarle la vida, el chofer solamente salen lastimados, por ahí algunas de los pedazos que arroja, pues había derramamiento de sangre, pero afortunadamente no había llegado a mayores. Pero de esto se entera la que es llamada la Madre Conchita, que si bien había librado este atentado, ella también en este fanatismo religioso comienza también a juntarse con esos de la Liga, no era la Liga 23 de septiembre, estamos de ser otra, esta era la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, con sus sedes aquí en la ciudad de Guadalajara, y empieza a entrar otro personaje, el Padre Pro, que posteriormente también es canonizado por el Papa Juan Pablo II, y entonces preparan ellos, cuando ya una vez logra su victoria Álvaro Obregón, y en un restaurante de la Ciudad de México donde estaban festejando el triunfo. En aquel tiempo las medidas de seguridad pues no son como hoy en día, donde hay una comitiva impresionante alrededor del presidente de la República. Estaban todos los invitados comiendo en el restaurante, cuando de pronto se acerca una persona con el propósito supuestamente de hacerle una caricatura cerca al presidente Álvaro Obregón para luego ofrecérsela. El presidente le permite, y ya una vez estando cerca saca la pistola, le dispara, y es como pierde la vida el general Álvaro Obregón. Hasta ese extremo llegó de un magnicidio en nuestro país, donde la historia nos demuestra y denuncia el hambre del poder de la Iglesia Católica, en el que no tuvo medidas. Aventó como carne de cañón a cientos de miles de católicos, promovió una guerra que duró más de 3 años, levantó al pueblo en armas, llegó al extremo de matar a un presidente, todo en aras y en hambre de poder mantenerse en el poder por su monopolio religioso, por su monopolio político y por su monopolio económico. Lo que me llama la atención es en este caso que la Iglesia Católica canonizara al Padre Pro y que beatificara a más de 20 personajes de la jerarquía católica, siendo que el que luchó y el que estuvo constantemente en ese pleito fue el pueblo, y del pueblo no sale nadie. Y sobre todo, lo que me llama la atención también, que fue precisamente un 20 de noviembre que fueron canonizados, como que mucha coincidencia, ¿no? De hecho, es una estrategia que tiene la jerarquía católica, no solamente en México, a nivel internacional. Festividades cívicas que los países tienen, en los que de pronto esas festividades se contraponen a los intereses de la jerarquía católica. Entonces la jerarquía católica saca festividades para opacar esos eventos de nacionalismo en algunos de los países, y particularmente aquí en México, que para nosotros, por ejemplo, para que nos demos una idea,
después de esta Revolución Mexicana, que es la que festejaremos el día próximo lunes 20 de noviembre, de la cual emana una constitución a grado tal, era la hermosura y perfección de esta constitución, que el pueblo alemán, los alemanes de aquella época, la tomaron como un modelo para establecer la constitución del pueblo alemán. Así nada más, para que nos demos una idea, llegó a ser la primer constitución a nivel mundial que hablaba acerca de las garantías de lo que era la labor social para los trabajadores a nivel mundial. Y vaya que había surgido ya una revolución rusa, por ejemplo, con Vladimir Ilich Lenin, y enfocada y fundamentada en Carlos Marx en aquel tiempo, y que de pronto emanada esta revolución rusa, ni su constitución era tan perfecta como la mexicana. Fue la primera que empezó a hablar acerca de los derechos laborales, y entonces la jerarquía católica no le agradó, no fue para ellos del agrado, mientras que a nivel mundial fue elogiada, fue aplaudida, fue incluso imitada por decenas de países a nivel mundial. La jerarquía católica la condenó, y no solamente la condenó, fue capaz de levantar un pueblo completo en armas para derramar sangre, para que no se vean perjudicados los intereses de la Iglesia Católica. Profesor, su comentario final de este tema. Pues invitarlos, la próxima semana tengo entendido que comienza una fiesta a nivel nacional, siendo uno de los más importantes a nivel mundial, la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara. Mencionaba una frase muy importante, muy poca de esto, utilizamos frases bíblicas, pero decía el maestro, decía el Señor Jesucristo, escudriñar, leer, porque en la lectura encontramos ahí muchos de los acontecimientos acerca de la verdad. Pues esto no solamente se refiere al aspecto religioso. Si la Biblia condena el comportamiento de la Iglesia Católica, la historia también condena al comportamiento y las ambiciones del clero católico, y los invitamos a la lectura, porque el pueblo que no lee está condenado a creer todo lo que les digan. Le agradecemos que haya estado con nosotros, Belén. Nos despedimos. Sí, nos despedimos nada más recordando esto, que no sea otra vez el pueblo como carne de cañón para los intereses mezquinos de las jerarquías. Claro que sí. Un saludo a Jerónimo Enrique de Chalma, desde Chalma, de Estado de México. Mario Campiño nos manda saludos, saludando a la Nueva Israel y al licenciado Ruperto Castillo. También manda saludos a Esteban Avendaño del Mercado Felipe Ángeles. También a todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo, muchos saludos. Les agradecemos todos sus saludos y comentarios que siempre nos hacen. Ustedes lo están viendo, nos hace falta tiempo para este programa. Les agradecemos infinitamente a nuestro patrocinador principal, que siempre nos hace llegar hasta ustedes. También le agradecemos este espacio. Soy Daniel Pérez Arellano, no me despido sino le digo hasta pronto y que Dios les bendiga. Todo hay tiempo. Los comentarios aquí expuestos por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta, a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.